conforme a su corazón. Y quiero contarles y hablarles de un hombre en la Biblia que fue conocido conforme al corazón de Dios. ¿Alguien sabe de quién le estoy hablando? De David. David es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Y quiero que me acompañe a Primera de Samuel, en la versión Reina Valera. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel 13, 14. Cuando ya tenga lista esta cita, dígame amén, por favor. Primera de Samuel 13, versículo 14. Cuando ya lo tenga, deme un fuerte amén. Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Hasta ahí. Jehová se ha buscado un hombre conforme a ¿qué? A su corazón. Y la Biblia describe a David como un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y no era porque era perfecto, porque David no era perfecto. Si usted ha leído la historia de David en las Escrituras, tiene un montón de errores. Y la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no es porque era perfecto, sino porque su corazón, el corazón de David, reflejaba actitudes que agradaron al Señor. Repito, no era porque era perfecto, sino porque su corazón revelaba ciertas actitudes que para el Señor eran agradables. Eran actitudes que David tenía que al Señor le agradaban. Y eran básicamente 3, y son las que hoy quiero hablarte. Porque el deseo de mi corazón es ser también conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos que nuestra vida sea también conforme al corazón de Dios? ¿Usted quiere? A ver, repita después de mí. Levante su mano derecha y diga: Señor, yo quiero que mi vida sea conforme a tu corazón. Amén. Bueno, pues hay varios principios. David no era perfecto. Tuvo un montón de errores, y unos errores que fueron considerados graves. Entonces no era perfecto, y si tú no eres perfecto, tienes esperanza y puedes ser conforme al corazón de Dios. Pero lo que sí tenía el corazón de David, y es lo que tú y yo tenemos que buscar, eran 3 actitudes que agradaban al Señor, y las vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos minutos. Esas actitudes tenían que ver con obediencia. Diga después de mí: obediencia. David fue un hombre obediente. La segunda actitud era arrepentimiento. Diga después de mí: arrepentimiento. Y la tercera actitud fue pasión. Son 3 actitudes del corazón de David que lo llevó a que agradaran al Señor y que el Señor dijera: este es un hombre conforme a mi corazón. Número 1, obediencia. Número 2, arrepentimiento. Y número 3, pasión. Y vamos a descubrir cómo poder cultivar un corazón como el de David. Un corazón que agrada a Dios y que también transforma vidas. Entonces, punto número 1, si me ayudan con el punto número 1 que tiene que ver con la obediencia. Un corazón obediente. ¿Qué era lo primero que tenía David? Un corazón ¿qué? Obediente. Y la obediencia no es algo popular. No es algo que, todos quieren ser obedientes. De hecho, hace unos años, ya varios años, surgió una serie de televisión que hablaba de todo lo contrario. ¿Te acuerdas? Y tenía una canción que decía, ¿nadie se acuerda? Y soy rebelde. Es lo contrario a la obediencia, ¿no? Y ahí andaban todos los chicos diciendo: sí, soy rebelde. Y puro rebelde teníamos en casa, ¿verdad? Y aunque era una serie de televisión, la obediencia no es algo popular. No es algo que todos andamos, que hubieran sacado la serie, ¿verdad? En vez de rebelde, obediente.
¿Cuántos papás no pondríamos a ver a nuestros hijos una serie así que se llame Obediente? Pero bueno, hace unos años salió esta serie Rebelde, que es lo contrario. La rebeldía es lo contrario a la obediencia. Pero un corazón obediente era algo que tenía David y que usted y yo podemos aprender. Porque la obediencia es la primer señal de un corazón que es conforme al corazón de Dios. Y la verdad es que ser obediente no es fácil. No nos gusta ser obedientes, porque no nos gusta que nos digan lo que tengamos que hacer. Y en estos tiempos de rebelión y de autosuficiencia, es vital ser obedientes para poder agradar a Dios. Porque en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente, y Jehová nos recuerda, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira, dígalo conmigo, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué mira Jehová? El corazón. Entonces el Señor no mira lo que el hombre ve. ¿Qué es lo que el hombre ve? El corte de cabello, el color de piel, su ropa, cómo se peinó. Es lo que mira el hombre, su apariencia. No, pues este se ve como que, como medio raro, rarito. Este se ve que es importante. Y el hombre, a través de lo que mira, da un juicio. No, este se ve que es bien lacra, ¿no? Va a ser un ratero. No, ese es un importante. Este hombre se ve muy respetable. Este se ve muy inteligente. Y el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor no mira lo que está delante, lo que todos los hombres vemos. La Biblia dice que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Dios mira el corazón. Dios ve el corazón y ve si nuestro corazón es obediente o ¿qué es lo contrario? ¿Obediente? O rebelde. ¿Cuántos tenemos un corazón rebelde? Amén, no, yo sí, aquellos que están dormidos, amén, gloria a Dios. No, hermano, de esos hermanos que están dormidos y ¿cuántos bendicen al diablo? Amén. No, eso no. Vamos a estar atentos, ¿verdad? A veces, la verdad es que a veces nuestro corazón es rebelde y batallamos todos con la rebeldía. Y hubo un momento, y estas palabras donde dice que Dios no mira lo que el hombre ve, sino que Dios mira el corazón, son unas palabras que Dios se las dio a Samuel. Cuando Dios le manda a Samuel a elegir y ir a ungir al próximo rey de Israel, Dios lo manda a ungir y le dice, ve a la casa de Isaí, porque yo voy a ungir como próximo rey de Israel a uno de sus hijos. Entonces Isaí le presenta a sus hijos. Y cuando los ve, los examina, ahí Samuel los escanea y dice, este es el bueno. Él dio un juicio con base a lo que sus ojos veían. Y Samuel veía, el primero en el que se fijó Samuel fue a Eliab. ¿A quién? Eliab. Fue el primero que se fijó Samuel, dijo, este es el bueno, porque tiene la altura, está alto, está fuerte, tiene apariencia de buen líder. Así como el que les está predicando en esta tarde. Me tengo que echar porras, si no. Entonces Samuel vio a Eliab y dijo, este es alto, es fuerte, se ve que es guapo, se ve que tiene la apariencia de ser un buen líder. Pero Dios no estaba viendo a Eliab. ¿Sabes a quién estaba viendo Dios? A un jovencito pastor, desconocido para todos, pero conocido por Dios y dispuesto a obedecerle. ¿Y sabes cómo se llamaba ese jovencito? David. Dios no se fija en los diplomas. Dios no se fija en los títulos. Dios no se fija en las apariencias. Ni siquiera se fija en el estatus social que alguien puede tener. ¿Sabes lo que examina Dios? No examina tu currículum.
no examina cuántos demonios has echado fuera, cuántas almas te has llevado para el Señor. Lo que examina el Señor, ni siquiera tus calificaciones. No examina si cursaste el instituto bíblico o no. Todas esas cosas pueden ser buenas, pero lo que examina Dios, ¿sabes qué es? El corazón. Y donde nos hace un examen Dios, ¿sabes dónde es? En el corazón. Y David había aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Sabes dónde aprendió David a escuchar la voz de Dios? Ahí en el pastito, en el monte, cuando estaba pastoreando sus ovejas. Mientras él pastoreaba sus ovejitas, fue ahí en los campos de pastoreo donde David aprendió a escuchar la voz de Dios. Mientras él cuidaba sus ovejitas, él estaba dispuesto, desde esos momentos estaba dispuesto a obedecerlo sin reservas. Y Dios lo miró. Dios no estaba viendo a Eliab. Dios había puesto sus ojos en David. Cuando era un jovencito desconocido para todos, cuando estaba en los campos de pastoreo con sus ovejitas, Dios se fijó en David porque dijo, este está dispuesto a obedecerme. Y te pregunto, ¿estás tú dispuesto hoy a obedecer a Dios aunque parezca que nadie te ve? Porque cuando la gente nos está viendo y se nos da una instrucción, bueno, pues ni modo, nos vemos obligados no a hacerlo. Pero te pregunto, ¿estás dispuesto tú a obedecer a Dios aunque parece que nadie te ve? Bueno, David lo hacía. Y me recuerda la historia de María, la madre de Jesús. La historia está en Lucas. María, la madre de Jesús, viene el ángel y le da la noticia de lo que tiene que hacer. Y le explica, y era una situación difícil. Era una situación que nadie la iba a entender, que nadie iba a comprender el llamado y lo que Dios le estaba mandando a hacer. Era una locura. Pero ¿sabes cuál fue? Y eso está en Lucas 1:38. María, la madre de Jesús, respondió al ángel cuando el ángel le dice la asignación, lo que Dios le había dado a hacer. Eso representaba incluso que la pudieran matar apedreándola. Porque ¿cómo era posible que una mujer judía, siendo adolescente, siendo soltera, de repente resulta que está embarazada? Y resulta que era por obra del Espíritu Santo, ¿no? La ley decía que podría ser apedreada. Y Dios le está diciendo que ella va a concebir, va a dar a luz un hijo. No estaba casada, estaba comprometida con José, pero no estaba casada. Y ella pudo haber dicho, no, ¿cómo crees? ¿Quién me va a creer? Nadie me va a creer. Me pones en riesgo. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de María? Lo podemos leer ahí en Lucas, capítulo 1, versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y lo leemos y decimos, pues sí, qué padre, ¿no? Representaba grave peligro. Era una asignación muy difícil que le podía causar la vida. Pero ella contestó, he aquí la sierva del Señor. Ahí está. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Un corazón dispuesto ¿a qué? A obedecer. Un corazón obediente. Ahora, el corazón obediente también responde siempre al llamado. Vamos a regresar a 1 Samuel, pero ahora quiero que me acompañes al capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel 17, versículo 32. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Estas son las palabras que David le dice a Saúl cuando hay un gigante mal encarado que todos los días desafiaba al pueblo de Israel. Y nadie quería pelear contra él. Era un gigante que medía más de 3 metros. ¿Te imaginas? Nadie quería pelear, ni los mejores guerreros. Pero de repente llega David y le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Porque nadie se había atrevido a enfrentar a Goliat.
Pero David, movido por su corazón obediente. ¿Movido por su corazón qué? ¿Su corazón qué? Respondió al desafío, confiando en que Dios iba a pelear con él, iba a pelear por él. Así que si tú estás enfrentando alguna situación difícil y Dios está dando una instrucción, cosas que debes de hacer, responde con valentía ante su llamado. David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Y aunque nadie se atrevía a enfrentar ese Goliat, David se atrevió y dijo, yo quiero tener un corazón obediente, yo quiero hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, y aunque nadie tenga la valentía de hacerlo, yo lo voy a hacer. Y respondió al desafío que Dios le estaba poniendo delante de él. Y tal vez tú tienes un desafío, responde ese desafío con valentía, porque de esa forma estás teniendo un corazón obediente, y es lo primero que el Señor ve, si nuestro corazón es obediente o es rebelde a su palabra. Porque un corazón obediente no se queda quieto cuando Dios los llama. Escucha bien esto. Un corazón obediente no se queda quieto cuando Dios los llama, sino que empieza a dar esos pasos de fe. Cuando Dios te llama, cuando Dios te da una asignación, el corazón obediente responde dando pasos de fe. El corazón rebelde o desobediente la piensa mucho, dice, no, tal vez no. Tal vez ahí a la vuelta, Señor. Cuando el Señor nos llamó para servirle de tiempo completo, tenemos 12 años sirviendo al Señor de tiempo completo. En diciembre vamos a cumplir 13 años, mi esposa y yo, de servir de tiempo completo al Señor. Y cuando Dios nos llamó, miren, nosotros, ¿cómo fue eso? Recién nos casamos, nos poníamos a orar, mi esposa y yo. Y en la sala orábamos y decíamos, Señor, queremos hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Y nosotros literalmente le estábamos diciendo al Señor, lo que quieres que hagamos lo vamos a hacer. Y bueno, para no hacer el cuento largo, el Señor nos dio la instrucción que teníamos que dejar trabajos. Servíamos al Señor, servíamos bastante en la casa de Dios, pero nos dio la instrucción que teníamos que dejar trabajo. Teníamos que dejar casa y teníamos que viajar aproximadamente 13 horas, ir a cuidar de su iglesia en una parte de la Sierra Sur de Oaxaca. Y una cosa es decirle al Señor, queremos servirte, pero con mis comodidades. Y otra cosa es cuando el Señor te habla y te dice, vas a hacer esto, vas a dejar esto. No hay garantías de muchas cosas. Pero un corazón obediente, lo primero que hace es que no se queda quieto. Comienza a dar esos pasos de fe. Y quizás hoy Dios te está llamando a servirle en algo que te asusta. Dios te está llamando a hacer algo que te asusta, que te incomoda. Responde como David. En Josué capítulo 1, versículo 9 dice que Josué obedeció y guió al pueblo hacia Canaán. Aunque era una tarea enorme, una tarea gigantesca, cuando Moisés muere, Dios designa a Josué para que él continúe. Y era una tarea gigantesca, pero Josué obedeció. Así que un corazón obediente no se esconde. Un corazón obediente no se queda quieto, da los pasos de fe. Pero también un corazón obediente, y esto muchas veces fallamos en esto, es fiel en lo pequeño. Un corazón obediente es fiel en lo pequeño. Porque a David lo habían ungido para ser el próximo rey de Israel. Y tal vez él pensó, bueno, al día siguiente me van a llamar. Me van a llamar ahí de las oficinas del Palacio Real de Israel para decirme, aquí vive el joven David. Bueno, queremos que mañana venga a firmar su contrato porque nos llegó un fax. Un email del cielo que él va a ser el próximo rey. El día de mañana ven, vas a firmar tu contrato, te prometemos esto, ahora vas a vivir en el palacio. Pero ¿sabes qué pasó al día siguiente de que David fue ungido como rey? Nada, lo mismo. Él siguió cuidando a sus ovejitas. Y dijo, tal vez hoy no fue un día festivo, y pensó, tal vez mañana me llamen o me vengan a buscar de la corte real y me vengan a contratar. ¿Y sabes qué pasó al día siguiente? Nada. Nadie lo fue a contratar. Y al día siguiente él tenía que seguir cuidando a sus ovejitas.
Y la historia está ahí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 y 35, dice cosas como lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, cuando venía un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Ahora, no está hablando de que mataba a un perro o una rata. Mataba a ¿quiénes? Leones y ¿qué más? Osos. Por ser fiel a lo que Dios le había dado que cuidara. ¿Qué le había dado Dios para cuidar? Unas ovejitas, que ni siquiera eran de él, eran de su padre. Y al día siguiente, aunque fue ungido como rey, él fue fiel en lo poco, en cuidar esas ovejitas. Y cuando venía el león, él no dijo, bueno, pues al fin ni son mías, ¿no? Ni son mías, que se la coma, ¿qué me voy a andar arriesgando yo? No, ni son mías. Además, a mí ya me ungieron como rey. En cualquier momento vienen y me ponen como rey y me quitan este cochino traje de pastor que huele bien mal. Y cuando venía el oso, que se lo como, ¿qué me voy a andar yo exponiendo? Dios no nada más usa al líder, Dios nada más usa al pastor. Dios me llamó también a mí. ¿Qué voy a andar yo ahí poniendo sillas o haciendo esto? No, yo estoy aquí ya para mí solamente para predicar, para echar 2 que 3 demonios, para liberar 2 suegras. De ahí para abajo no, yo ya no hago eso. Fue fiel en lo pequeño. Y muchas veces yo tengo el conflicto con personas jóvenes que Dios las ha llamado y quieren servir al Señor y piensan que servir al Señor es predicar, es estar al frente. Eso, si el Señor le place, vendrá como consecuencia de un gran precio que hay que pagar. Pero ser fiel en lo poco, y es donde muchas veces fallamos, porque queremos las cosas grandes. No menosprecie las pequeñas responsabilidades que hoy Dios te confía. No las botes. Mire, como pastor, a veces tristemente las personas botan las cosas. Se les confía algo y fácilmente las botamos, olvidando que el Señor nos está confiando algo. Y a veces Dios nos confía un poquito más. Pero hay un principio del corazón obediente, es que es fiel en lo pequeño. No menosprecie las pequeñas responsabilidades que hoy Dios te confía. Tristemente, aquí constantemente me han abandonado las cosas. Dios ha confiado y ha usado nuestras vidas para confiarle a alguien, un grupo, una persona, y de repente, si bien me va, me avisan, si mal me va, nada más ya no los veo. Eso no es ser fiel. No podemos abandonar, botar las cosas así nada más porque me cansé, porque ya no me gustó. Eso no es ser fiel en lo poco. Y entonces no estoy teniendo un corazón obediente. Y eso el Señor lo examina, lo mira. La fidelidad en lo pequeño construye las grandes victorias. Escucha bien, la fidelidad en lo pequeño va construyendo, edificando las grandes victorias que vas a tener mañana. Muchas veces no hay grandes victorias porque no has sido fiel en lo pequeño. Se te confió algo, un servicio, un grupo de personas y los botas así, sin nada. No es ser fiel eso. Y el Señor lo mira. Hermanos, un corazón obediente es el cimiento. Sin obediencia no podemos caminar con Dios. Pero además debemos tener un corazón que es capaz de arrepentirse genuinamente. Y segunda cosa que tenía David, el siguiente, un corazón ¿qué? Arrepentido. Un corazón arrepentido. Mira, Dios restaura corazones que reconocen su pecado y buscan la limpieza. La semana pasada mi esposa dio un increíble mensaje. Jesús es amigo de pecadores y hablaba de eso. Hablaba de eso. Pero ¿qué sigue después? Reconocer nuestro pecado y buscar la limpieza.
David escribió la mayoría de los salmos y uno de sus salmos que escribió cuando falló fue el Salmo 51. Y en el versículo 3 del Salmo 51:3, David declara: yo reconozco mis rebeliones. Es decir, que un corazón arrepentido es un corazón que confiesa. Un corazón que confiesa. Y David lo escribió, él falló, cometió adulterio, cometió traición, cometió homicidio. Y llega un momento donde Dios lo confronta a través del profeta Natán. Y él reconoce su pecado y escribe, cuando fue confrontado, escribe el Salmo 51. Y en el versículo 3 dice: yo reconozco mis rebeliones. Es decir, dice: yo reconozco que fallé, que pequé, lo reconozco. Y después de su terrible pecado con Betsabé, David no se justificó, David no culpó a otros, sino, ¿sabes qué hizo David? Se quebrantó. Y eso nos hace a veces mucha falta. Queremos justificar nuestro pecado, queremos echarle la culpa a otros. David se quebrantó, reconociendo su error delante de Dios, y le dice: yo reconozco mis rebeliones. Confiesa tus pecados delante de Dios. No los maquillemos, no los disfracemos. Híjole, es que, mire, pastor, y cuando menos me di cuenta ya estaba ahí. No, sí te fuiste dando cuenta, solamente que no quisiste dejarlo. No disfracemos, no maquillemos nuestro pecado. Si fallamos, no estamos descalificados delante de Dios, pero se requiere arrepentimiento. Se requiere arrepentimiento. Y David tenía corazón obediente, pero segunda cosa que tenía, que lo hacía conforme al corazón de Dios, era que tenía un corazón arrepentido. Y cuando la regaba, se arrepentía, no ocultaba, no le echaba la culpa de otro. Es que fue su culpa, es la culpa de mi esposa, es la culpa de mi esposo, es la culpa del pastor, es la culpa de mis padres. No. David dice: yo reconozco mis rebeliones y que mi pecado siempre está delante de mí. En Josué capítulo 7 hay una historia donde el pueblo se detiene por el pecado de uno, Acán. Y Acán escondió su pecado. ¿Y sabes qué trajo eso? Juicio y maldición a Acán y a su familia. Trajo muerte. Cuando tú y yo escondemos el pecado, claro, Dios es amigo de pecadores, nos ayuda y todo eso es correcto, pero el Señor también está buscando llevarnos al arrepentimiento. Y fallamos y volvemos a arrepentirnos. David no fue perfecto, cometió un montón de errores. Pero aparte de tener un corazón obediente, tenía un corazón arrepentido. La confesión abre la puerta al perdón. Pecado que no es confesado es un pecado que no es perdonado. Es un principio bíblico. La Biblia dice en 1 de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay una condición: si confesamos. Entonces, la confesión abre las puertas al perdón. Segunda característica que tiene un corazón arrepentido: el primero es que es un corazón que confiesa. Segundo, es un corazón que clama por limpieza. Ya confesé, pero ahora clamo por limpieza. Y David lo escribió ahí mismo en el Salmo 51, pero ahora en el versículo 10, David ruega, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Primero lo confiesa, dice: yo reconozco mis rebeliones y que mi pecado está siempre delante de mí. Pero más adelante el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No solamente pidió perdón, sino que suplicaba por una transformación interior. Eso es muestra de que hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico. La regué, confieso mi pecado y clamo por limpieza porque me manché, ensucié, la mancha de mi pecado. Pero cuando le pido a Dios, y David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu noble me sustente. Le está diciendo: reconozco mis rebeliones, fallé, Señor, no me dejes así, límpiame. Y eso es muestra de que hay un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento real. No le pidas a Dios solo que te perdone, pídele también que te limpie y que te cambie. Cada vez que fallamos,
No solamente le dice, Señor, perdóname. Sí, perdóname, pero cámbiame. Perdóname porque lastimé, traté mal a mi esposa. Y no nada más se queda ahí, sino cámbiame, cambia mi corazón, cambia mi carácter. En Isaías capítulo 6, versículo 5, el profeta Isaías, al ver la santidad de Dios, él clamó y dijo, ¡ay de mí! Reconociendo su condición espiritual. Se presenta un Dios santo, un Dios puro. Y él escribe, dice que cuando se presentó Dios delante, él dijo, ¡ay de mí! Soy pecador. Y se sintió como la santidad de Dios lo llevaba a él a clamar porque el Señor lo limpiara. Porque mira, Dios te ama así como eres, pero te ama tanto que no quiere dejarte igual. Y es necesario pedir perdón cada vez que fallamos. Y cuando tú y yo pedimos perdón, entonces es necesario decir, Señor, cámbiame, transfórmame, cambia este carácter que tengo, un hijo de carácter que nadie me aguanta, a veces ni yo me aguanto. Cámbiame, o tal vez es un mal hábito, una adicción. Señor, perdóname, pero ahora cámbiame. Porque Dios no solamente te perdona, sino Él nos transforma. ¿Cuántos lo creen? Y tercer característica de un corazón arrepentido es un corazón que se levanta. ¿Cómo es esto? Mire, 2 de Samuel 12:13. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán, esto es después de que falló y fue confrontado, pequé contra Jehová. O sea, lo reconoce. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Le dice, Jehová también te ha perdonado. No vas a morir. No vas a morir. Entonces, todo este capítulo nos relata lo que sucedió después de que David confesara y que pidiera que el Señor lo limpiara. No se acabó ahí la vida para David. No se acabó la historia para David. Un error no te descalifica. Un error y miles que cometió David y miles que también tú y yo cometemos no nos descalifica. Pero es importante tener un corazón obediente, pero un corazón arrepentido. Fallé, pido perdón, le pido a Dios que me transforme. Y no se acabó todo ahí para nosotros. No se acabó ahí para David. David siguió adelante con un corazón restaurado, porque el perdón de Dios no significa que las consecuencias van a desaparecer tampoco. Porque las consecuencias del pecado de David no desaparecieron, estuvieron ahí. Murió uno de sus hijos y después murieron otros más como consecuencia de su pecado. Entonces, el perdón de Dios no significa que tal vez las consecuencias no van a desaparecer, pero sí que Él te devuelve el propósito, no te lo quita. El llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Así que si has caído, no te quedes ahí en el suelo. Si has fallado, no te quedes tirado. Dios quiere restaurarte y Dios quiere usarte. Pedro, ¿cuántas veces negó a Cristo? 3 veces. Lo escribió una cantante, ¿no? Dijo, 3 veces te negué. Ah, no, ¿verdad? Esa era otra. La primera, sí se la sabe, pero no sé, se quiere delatar aquí. La segunda y la tercera. Pedro negó a Cristo ¿cuántas veces? Y ahí se quedó, se murió, se acabó todo para Pedro. Pedro fue restaurado. De tal forma que después de que negó 3 veces, él predica, sale a predicar. ¿Y sabes cuántas personas se convierten en su primer predicación después de que traicionó a su maestro? 3,000 y luego 5,000. No se acabó todo para Pedro. Dios lo restauró. Dios lo volvió a levantar. Y está la historia en Hechos 2, sale y predica con unción, predica con valentía porque tuvo un corazón arrepentido y un corazón que fue restaurado.
Así que el perdón de Dios te da un nuevo comienzo. Escucha esto, el perdón de Dios te da un nuevo comienzo. Ahora vamos siguiendo este hilo. Después de la obediencia y después del arrepentimiento, ¿sabes qué viene? El tercero, un corazón ¿qué? Apasionado. Después de la obediencia, después del arrepentimiento, viene un ¿qué? Un corazón ¿qué? Apasionado. Un corazón conforme al corazón de Dios mantiene su pasión viva por la presencia de Dios. Y a veces está aquí la presencia de Dios. Algunos están siendo tocados, algunos ministrados, llorando, quebrantados, otros riendo de gozo. Y a veces nosotros estamos más fríos que una paleta. No, pastor, es que yo la pasión la tengo por dentro. Pues que se note. Porque un corazón apasionado lo refleja. No lo reflejó tanto que incluso su esposa Mical se burló de él. Y le dijo, ¿qué disfiguros andas haciendo, David? Compórtate como el rey. Y él andaba ahí danzando porque venían y traían el arca. Y él estaba feliz porque el arca representaba la presencia de Dios. Y estaba cantando, danzando. Mical lo vio y lo menospreció. Y es cuando David dice, bueno, si es por el Señor, me haré más vil por su causa. Porque un corazón apasionado mantiene viva su pasión por la presencia. Y quiero darte algunas características de un corazón apasionado. Un corazón apasionado es un corazón que busca a Dios intensamente. David escribió el Salmo 63, versículo 1, y él exclama, mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Él en sus salmos describía la pasión que sentía por la presencia de Dios. Incluso en los desiertos que él atravesó. ¿Me ayudas, Nat? ¿En el piano? Incluso en las persecuciones. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Él tenía que esconderse. Y no dejó que su pasión por la presencia de Dios se apagara. Ni los desiertos, ni las persecuciones. La pasión en el corazón de David no lo apagaron las lanzas de Saúl. No lo apagaron los menosprecios de su esposa Mical. No lo apagaron las veces que Saúl le dijo, te voy a matar. Su pasión por la presencia de Dios no se apagó. Busca a Dios aunque estés atravesando momentos difíciles. Busca a Dios aunque estés pasando por desiertos. Busca a Dios aunque la ansiedad te está consumiendo el alma. Es cuando más busca a Dios. Busca a Dios cuando te traicionaron, te robaron, se burlaron. Busca a Dios. Que la pasión no dependa de algo externo. Ana, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, Ana está ahí en Silo. Y ella tenía una angustia en su corazón. Quería tener hijos y no podía. Y ella exclamó con pasión, si tan solo me vieras, si tan solo inclinaras a tu oído a mí y me concedieras tener un hijo. Y sabes, Dios escuchó esa pasión que había en el corazón de Ana. Quien tiene sed de Dios jamás va a morir de sequía espiritual. Escucha bien esto, quien tiene sed de Dios jamás va a morir de sequía espiritual. Por eso David escribió, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Él. Fueron mis lágrimas el pan de cada día y de cada noche, mientras me decían. Y está describiendo un momento difícil, pero él dice, mi alma tiene sed de Dios. Estoy ansioso por venir y presentarme delante de Dios y expresar mi adoración y expresar mi pasión por Él. Y un corazón apasionado se nota y contagia a otros. Un corazón apasionado cuando adora al Señor cambia la atmósfera. Por eso a veces dice, híjole, nada más escucho esa voz o escucho esas canciones y me conecto con el Señor. Porque un corazón apasionado se nota. Y era lo que tenía David. Por eso Dios dice, tiene un corazón conforme al mío.
un corazón conforme al mío. Quien tiene sed de Dios jamás va a morir de sequedad espiritual. Y tal vez la pasión por Dios se te apagó. Hoy es un buen día para volverte a encender esa pasión por Dios, para que jamás mueras de sequía espiritual. ¿Y qué otra característica tiene un corazón apasionado? Es un corazón que adora sin reservas. Un corazón que adora sin reservas. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Y David danzaba. ¿Sí está ahí conmigo? Ay, es que el pastor nos pone a hacer ridiculeces. Nos dice ahora, y aplaudiré, y cantaré, y saltaré, y giraré. Mira, vamos a leer segunda de Samuel 6:14. Y David danzaba. ¿Cómo danzaba? Con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así que David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová, que representaba la presencia de Dios, con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad, es decir, cada vez que ve al arca de Jehová, es la presencia de Dios. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Dijo, no, yo soy aquí recatadita, ¿no? Allá los marihuanos, los ridículos, ¿no? Yo aquí. Dice, ya estaba desde una ventana. Miró desde una ventana. Vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Qué hizo Mical? Le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y así hombres como mujeres, cada uno su pan y un pedazo de carne, y el pueblo se fue a su casa. Cuando volvió luego David para bendecir su casa, él estaba bien animado, bien gozoso, y saliendo Mical a recibirle a David, dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? O sea, lo está diciendo de forma sarcástica. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, le dice, uy, ahí viene el rey, ¿Cuán honrado quedaste ahí haciendo desfiguros, vergüenza? David, compórtate. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, que David sabía bien, se fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre. O sea, le da ahí como una cachetada, ¿no? Sí. Lo hago porque lo hago delante de Jehová. Hay que desfiguros luego aquí, y hasta traen a los niños, y les estamos enseñando que tengan un corazón apasionado, que amen la presencia de Dios, que se gocen. Dice, entonces David respondió, no lo hice para ti, ni lo hice delante de Jehová, porque Él me eligió, me prefirió a mí que a tu padre, y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Y si es así, me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos tal vez, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Su amargura, su sequedad espiritual, su indiferencia delante de la presencia de Dios le trajo muerte que no fue capaz de dar vida. Cuando nosotros tenemos una actitud, está la presencia de Dios y se está manifestando, y tú y yo a veces estamos más fríos, más secos que una paleta,
estamos mostrando que no hay una pasión y no podemos dar vida. Y Mical ella decía, no, ¿qué son esos desfiguros? Aquí hay que comportarse. David dijo, mira, no lo hice delante de ti, adoré al Señor. Y esta es mi forma de adorar al Señor. Y si no te gusta, no te agrada, mira, lo hice para el Señor, porque Él me eligió a mí. Me escogió de entre de lo vil, de lo menospreciado. Él me miró. ¿Cómo no he de alabarle? Y lo voy a volver a hacer. Y tal vez voy a ser más bajo delante de ti, pero en mi corazón hay una pasión que no puedo apagar. Dice la Biblia que Mical nunca tuvo hijos. No fue capaz de dar vida. ¿Estás dispuesto a adorar a Dios aunque otros te critiquen? Aunque otros te digan, ay, qué ridículo. Ni sabes, ay, no me quisiste de... La pasión se refleja, porque un día estábamos muertos, un día estábamos sin esperanza, y el Señor nos vio, el Señor nos miró. ¿Y cómo no vamos a cantarle? ¿Cómo no vamos a inventar? Muchos de los momentos que aquí cantamos son espontáneos, están saliendo del momento. ¿Cómo no vamos a expresarle nuestro amor? ¿Cómo no vamos a expresarle nuestra gratitud? Si un día estábamos muertos, estábamos perdidos, y Él nos escogió, nos miró, nos dio propósito. Y lo menos que yo puedo hacer es decirle cuánto le amo. Es decirle cuánto le necesito, lo que Él significa para mí, inventarle canciones, aunque no sé cantar, aunque tal vez nada más grito, pero mi pasión, porque Él me está mirando. Y Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira nuestro corazón. Pablo y Silas adoraron en la cárcel. Está en Hechos capítulo 16, versículo 25. Estaban encarcelados. Sus pies estaban amarrados en el cepo, encadenados, golpeados. Y aún ahí en la cárcel, ellos adoraron. ¿Y sabes qué ocurrió cuando ellos adoraron? Las puertas de la cárcel, ¿qué? Se abrieron. Puertas que han estado cerradas. Cuando tú adoras a Dios, cuando con toda la pasión adoras a Dios, Dios, dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y a veces mientras tú estás adorando, mientras estás alabando al Señor, Dios está obrando, Dios está abriendo puertas que tal vez por años, por décadas estuvieron cerradas. Puertas espirituales, puertas emocionales. Y las puertas que Él abre nadie puede cerrar, y las puertas que Él cierra nadie lo puede abrir, dice Apocalipsis. Cuando Pablo y Silas adoraron al Señor, las puertas se abrieron. Porque la adoración libera tu alma. Si nunca los has experimentado, métete a adorar al Señor. La adoración libera tu alma. Y yo lo descubrí a la edad de 11 años. Aprendí a tocar la guitarra y encontré que adorando al Señor, cuando mi alma estaba cansada, estaba triste, estaba seca, mi alma podía ser liberada. Y una de las características de esta iglesia Alabastro, es la adoración. Es enseñarte una adoración profunda del alma, que abre puertas, que libera tu alma. Yo no sé cuántos, pero en el momento que tuvimos hace rato de adoración, no sé cuántos, tal vez tu alma estaba cargada, fue liberada, te conectaste con Dios, hubo una pasión. Y tercer característica de un corazón apasionado es un corazón que persevera en la fe. Un corazón que persevera en la fe. El Salmo 27:4, David declara: estar en la casa de Jehová. La pasión auténtica no se apaga con las pruebas, sino que las atraviesa los desiertos. Persevera aunque el camino se ponga difícil. Esteban estaba siendo apedreado, el primer mártir en la historia de la iglesia cristiana. Estaba siendo apedreado. Y mientras él estaba siendo apedreado, la historia está en Hechos capítulo 7, versículo 55. Él seguía viendo, dice: veo el cielo abierto y veo a Jesús sentado a la diestra de Dios.
Es decir, que van a venir temporadas difíciles. Atraviésalas con un corazón apasionado. Atraviésalas. Persevera aunque el camino se ponga difícil. Porque la pasión constante vence cualquier prueba. Un corazón apasionado no se queda en medio del camino. Un corazón apasionado vence la prueba. Así que hay pruebas que estás enfrentando. Enciende tu corazón. Que tu corazón esté apasionado. Así como el fuego de una chimenea necesita leña constante. Para que no se apague esa chimenea, hay que ponerle leña. El corazón apasionado necesita alimentar su fe cada día en la presencia de Dios. Iglesia, el corazón de David no era perfecto, pero era obediente, era arrepentido y era apasionado. Y Dios sigue buscando corazones como ese, que obedezcan a Dios sin excusas, que se arrepientan sin orgullo y que le amen con pasión constante. Así que hoy te invito a mirar tu corazón.